Muy buenas noches para todos. Le damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos están escuchando y viendo a través de este webinar de Bitácora Quesera. Para mi persona es un privilegio poder presentar a los 4 expositores internacionales que tenemos para el día de hoy, todos con una amplia experiencia y trayectoria en el fascinante mundo de los quesos. La intención de este webinar es pasarla bien en un conversatorio ameno y cargado de mucho conocimiento y entusiasmo. Bueno, arrancamos con ¿qué es realmente un webinar de Bitácora Quesera? Bueno, es un espacio de encuentro que busca promover la difusión de datos históricos, contar anécdotas, hablar de ciencia y tecnología de los quesos, con actores de diferentes países, considerando su trayectoria y aprendizaje dentro de la industria, academia y concursos de quesos. Bueno, para entrar en contexto, daremos una pequeña reseña de cada uno de los expositores, de quienes participan en este webinar. Comenzamos con Ernesto Toalombo, oriundo de Ecuador. Es ingeniero en alimentos, director de Proyecto Alimentos y jurado internacional de queso, que participa como juez en los concursos más importantes de queso en Uruguay, Brasil, World Cheese Awards, Europa, World Championship Context, Estados Unidos, y actualmente se dedica a asesorar empresas lácteas y dicta conferencias a distintas organizaciones y universidades. Vamos con Gustavo Cifre, oriundo de Argentina. Es un técnico superior en lechería e ingeniero en tecnología de alimentos con especialización en quesos de pasta hilada y pasta dura en Italia. Se desempeña como docente en las cátedras de tecnología de la leche en la Escuela Superior Integral de Lechería, ESIL de Villa María, Córdoba, donde además dirige los programas de capacitación para su país y el extranjero. Continuamos con Sergio Borbonet, oriundo de Uruguay. Es un técnico en lechería, autor del libro Quesos de América del Sur, junto a otros autores, y este libro pues, fue premiado como el mejor libro del mundo en París, por las huellas del queso con el apoyo de la Embajada Suiza en Uruguay. Es juez internacional y coordinador de concursos de quesos. Ha dictado talleres, cursos y conferencias en América Latina, América Central y el Caribe. Y por último, y no menos importantes, Carlos Yesca, oriundo de México, actualmente residenciado en Inglaterra. Autor del libro Quesos Mexicanos, miembro de los 16 jueces supremos de los World Cheese Awards, forma parte de la Guilde International de Fromeurs de Francia y de la Confrière du Gruyère de Suiza. Es director de los All White Cheese Coalition en Estados Unidos y miembro fundador de la Latin American Cheese Training, Education y Outreach. Bueno, arrancamos con el orden del programa y le damos la bienvenida a Gustavo Cifre, quien estará platicando sobre los datos históricos de los quesos argentinos. Adelante, Gustavo. Hola, buenas tardes a todos. Buenas noches para algunos, buenas tardes para muchos. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes este conversatorio, este encuentro quesero, ¿sí? En donde, bueno, compartiremos un momento apasionadamente con el queso como no es para todos. Y la verdad que feliz de poder estar en contacto con tantas personas que tienen un interés común, aunque sea a través de la pantalla. La pandemia nos lleva a esta situación, pero gracias a Dios tenemos estos medios de comunicación que nos permiten estar en contacto. Así que, bueno, agradecido nuevamente de poder estar en contacto, compartir con todos estos profesionales, más todos los que nos escuchan en este conversatorio. Bueno, ahora seguimos con nuestro amigo Sergio Borbonet, también para dar la bienvenida y hacer su presentación. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Es un placer estar con grandes amigos y grandes profesionales hablando de uno de los temas más apasionantes, como es el queso. Mi agradecimiento a Ernesto por la invitación de estar aquí. Y bueno, es un privilegio realmente conversar sobre temas que todos los que estamos aquí nos gusta. Algunos quizás querrán conocer algo nuevo, otros les gustará lo que es la parte de historia, pero bueno, estaremos tratando de dar una idea de nuestros países, de nuestra América, de esta riqueza fantástica que tenemos, y simplemente eso, un agradecimiento, y espero que les guste bueno, esta hermosa reunión.
Perfecto, bueno, continuamos con la presentación de nuestro amigo Carlos Yescas. Muchas gracias, igual que Gustavo y Sergio, quiero agradecer la invitación, pero como primera intervención quiero hacer notar que aunque el día de hoy somos 4 hombres panelistas, eso no significa que en la Latinoamérica no existan mujeres expertas en quesería y sobre todo en nuestra región el trabajo de las mujeres en la quesería ha sido muy importante. Hay muchas mujeres, ya vi en la lista de personas quien está Betty Coste de Argentina, hay gente de otras partes que la verdad han hecho trabajo importantísimo. Esperemos que las podamos escuchar a ustedes también pronto y estamos aquí contentos de compartir todo lo que hemos aprendido para que todos aprendamos más. Gracias. Bueno, y finalmente nuestro amigo Ernesto Tolo. La verdad es que para mí ha sido una de las tardes más felices que he tenido en mucho tiempo. Creo que me había sentido así de contento el año anterior cuando también estábamos los 4 reunidos. Me sumo al agradecimiento de Gustavo, de Sergio, de Carlos, de ti, Luis, de todas las personas que hoy se están sumando y con quienes he tenido la oportunidad de interactuar toda la tarde. Estoy muy de acuerdo, por supuesto. De hecho, he interactuado con más mujeres queseras en la tarde que con hombres y esto realmente es un orgullo. Sí, ayer estuve dictando un taller de quesería y el 90% de asistentes mujeres, ¿no? Creo que en ese tema también cada vez va ganando mucho espacio. Así que muy bien, a todos un saludo y muchísimas gracias por estar en este evento, en este encuentro que tiene el objetivo preciso de compartir justamente esta experiencia que nos va ahora a brindar la presencia de estos grandes amigos y exponentes del mundo quesero aquí en Latinoamérica. Así que muchas gracias a todos. Perfecto, genial. Bueno, para entrar en materia, nuestro amigo Gustavo Cifre nos va a comentar los datos históricos de los quesos argentinos. Gustavo, ¿podrías compartirnos cuáles han sido los puntos de partida del desarrollo de la industria quesera en Argentina? Bueno, con mucho gusto vamos a conversar un poco respecto a cómo fue evolucionando nuestra lechería y particularmente nuestra industria quesera. En realidad, los primeros datos concretos de una quesería industrial argentina es de alrededor del 1860 y algo, donde ahí surge el primer queso criollo, digamos así, que se denominó Calcarañá, que corresponde a una localidad de la provincia de Santa Fe. Y de ahí en más, junto con ellos empezaron a aparecer, a consecuencia de esto, otros quesos, como el queso Tafí, el queso Chubut, el Mar del Plata, que digamos, y todos hacen referencia en su mayoría a lugares, son todos quesos autóctonos, digamos, y que hacen referencia a lugares de nuestro país, a diferentes regiones de nuestro país. En realidad después, más a fines del 1800, cuando se importa la primera descremadora, centrífuga, ahí en realidad comienza una mayor evolución industrial de la industria láctea y donde aparecen las cremerías que elaboraban manteca, ¿sí? Y la producción de queso de forma ya más masiva, digamos así. Sin duda esto potenciado por la inmigración europea, fundamentalmente de los países de España, de Italia, de Suiza. Gran parte de nuestra población somos de abuelos o bisabuelos españoles o italianos, y junto con su venida ellos trajeron sus conocimientos y su cultura en cuanto a la gastronomía. Y entre ellas, sin duda, la industria láctea y particularmente la industria del queso. Así es que nosotros tenemos si bien la extensión argentina es grande, tenemos una zona que es la zona pampeana, que corresponde a las provincias de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, donde se encuentran las mejores tierras, digamos, para todo lo que es el desarrollo ganadero. Podemos sumar La Pampa, podemos sumar Entre Ríos. Después se han ido ampliando las áreas,
Pero es ahí donde empezó a evolucionar la lechería industrial, me refiero, los grandes volúmenes de leche, y ahí es donde empezaron a aparecer las industrias. Hoy, si hablamos ya de nuestros días, hay alrededor de 800 y algo fábricas lácteas en el país, con una mixtura, digamos, entre empresas grandes y empresas más chicas, pero de las cuales alrededor de 700 corresponden a plantas queseras. Es decir, claramente se demuestra la importancia que tiene la industria quesera en el país como generadora de queso y de trabajo para la región y para los pueblos. Hay muchas pymes distribuidas en estas 3 provincias, y sumo algunas provincias más, vecinas, y que dan mucho trabajo, que le dan vida a los pueblos y que ha sido importante para el desarrollo regional. Como le decía, junto con los inmigrantes empezaron a desarrollarse también quesos que tienen antecedentes de quesos europeos. Así nosotros tenemos la cultura de comer muchos quesos madurados, ya sean de pastas blandas, semiduras o duras, y que muchos de ellos tienen su origen en algunos similares europeos. Como algunos quesos blandos, algunos semiduros, incluso los semiduros con ojo que se elaboran acá, tienen su hermano mayor y antecesor europeo, igual que los quesos duros. Córdoba, concretamente la región donde yo vivo, que es Villa María, es una de las cuencas más grandes de leche del país, y nuestra zona es una zona eminentemente quesera, reconocida en el país por ser una zona muy quesera, más allá de ser una zona muy productora de leche, muy quesera. Tiene vuelvo a decir, la tradición de ser muy quesera, a pesar de que en los últimos, yo diría, 20 años, ha crecido mucho la elaboración de leche en polvo, pero a grandes rasgos yo le puedo decir que en la zona donde yo vivo se producen alrededor de 2 millones de litros de leche por día y se procesan alrededor de 4 millones de litros de leche por día. Es decir, que viene leche de otras zonas a esta región porque hay muchas industrias, no solo pymes, sino una agrupación de algunas empresas grandes y bastante grandes. Y ese volumen de leche no solamente es en queso, sino también en productos deshidratados como es la leche en polvo. Así que, bueno, de los quesos que nosotros producimos, casi el 50% del consumo es quesos blandos, tipo cremoso, cuartirolo. Después, un poco menos de semiduros. Se elabora mucho queso que es para fetear, que se utiliza mucho para sándwich. Y dentro de esta categoría de semiduros están los quesos con ojos. Y finalmente un porcentaje menor de quesos duros o de quesos de baja humedad. Pero todos estos madurados, ¿no? Por supuesto, también la mozzarella está dentro de la categoría de los blandos, muy, muy elaborada y muy consumida en el país y en el mundo. Bueno, por ahí no quiero extenderme, cualquier cosa después ampliamos si hace falta. Perfecto, muchas gracias Gustavo por tus comentarios. Bueno, ahora continuamos con nuestro amigo Sergio Borbonet, los datos históricos de los quesos uruguayos. Amigo Sergio, cuéntanos cuál ha sido la razón principal por la cual Uruguay se ha convertido en un país con una tradición quesera. Gracias, Luis. Bueno, una vez que los españoles trajeron las vacas al Uruguay, se producía leche, pero simplemente como para vender en la ciudad. Obviamente las ciudades era Montevideo a partir del 1700. Pero no es hasta 1861, 1862, con la llegada de los colonos suizos, también por supuesto habían algunos alemanes. Hay que recordar en ese momento en Europa guerras, hambre, y esos suizos, fundamentalmente esos suizos, llegan a Uruguay. Y llegan simplemente para trabajar la tierra, porque allá también lo hacían. Y hay algunas cartas muy lindas donde, por ejemplo, un
un integrante de una familia envía una carta a un hermano y le dice, cuando venga trae herramientas para labranza, no traigas relojes, porque no se sabe a quién vender. Y esa característica que tenía la vida de ellos lleva justamente a trabajar la tierra, pero también no solamente a trabajarla porque sí, sino a trabajarla para producir leche. Y esa producción de leche la van transformando en queso. Quiere decir que 1861, 1862, en la zona oeste del Uruguay, que se llama Colonia, en una pequeña zona que se llama Colonia Suiza Nueva Albesia, perdón, me estoy quedando sin batería, así que voy a seguir hablando. En ese sentido, traen justamente lo que es la cultura quesera. Y en esa cultura quesera lleva a que comiencen a elaborar quesos que, bueno, que por supuesto traían su característica de lo que es en Suiza. Y elaboran un queso pequeño cuya característica eran los ojos redondos, esféricos, brillantes, bien distribuidos, y hacen un queso de 6, 7 kilos, 8 kilos, se llama queso Colonia. ¿Por qué queso Colonia? En honor a la colonia suiza Nueva Albesia. Ese queso comienza a venderse en la zona hasta que una persona en 1878 también comienza a exportar. ¿Y exporta a dónde? En barco a Buenos Aires. Ahí entonces se cierra el círculo de lo que era la importación de algunos elementos que venían desde Suiza, se elaboraba dentro de lo que era la quesería tradicional nuestra y también exportaba. Entonces, el queso Colonia se transforma en lo que fue el primer queso elaborado en Uruguay. Si bien, vuelvo a decir, algunos vascos fundamentalmente ubicados alrededor de Montevideo, producían leche, esa leche se vendía como leche líquida y algún queso elaboraban, pero esos quesos se vendían en la zona del puerto fundamentalmente. Hay algunas cartas muy lindas donde justamente, bueno, en definitiva, muestra que donde nace la quesería en Uruguay en 1861 es en la colonia suiza Nueva Albesia. Es a partir de ahí que los propios colonos comienzan a elaborar diferentes tipos de quesos. Y comienzan en 1930, se crea la Escuela de Lechería, Escuela Superior de Lechería de Colonia Suiza, como una necesidad de la zona, donde allí traen docentes del exterior, pero también van algunos docentes a otros países para ver esa quesería, para solucionar problemas que se estaban generando en esa región. Y esa escuela de lechería comienza en esos años a distribuir suerofermento, donde los queseros comienzan a utilizar. Este queso Colonia tiene una fermentación láctica y ligeramente propiónica, es decir, ligeramente dulzón. No utilizaban fermento los productores en el inicio, pero sí esas bacterias propiónicas venían a través de la tierra, a través de la leche, a través de la propia quesería, donde justamente le daba una característica muy particular. Hay una carta muy linda de uno de tantos colonos que dice así: aquí estamos con mi esposa y con mis hijos, contentos, alegres. Las flores que están en el campo queremos que estén alrededor de nuestros sepulcros, porque aquí queremos morir, en tierra americana. Ese es el sentido de lo que fue justamente, que seguramente es algo de muchos colonos o de muchas personas que han salido de sus países y donde realmente han tomado para sí lo que es la cultura quesera. Ese es el comienzo en Uruguay justamente, y bueno, y a partir de esos años comienzan después
la creación de diferentes industrias. Genial, gracias Sergio por tus comentarios. Ahora continuamos con los datos históricos de los quesos mexicanos con nuestro amigo Carlos Yescas. Amigo Carlos, tu experiencia en el mundo quesero, que ya de por sí es muy amplia, ¿cómo te vinculaste con el queso y cómo te convertiste en el experto que eres hoy día? Muchas gracias, Luis. La verdad es que me encantó escuchar lo que dijo Gustavo y Sergio. No había preparado la nota histórica del queso mexicano, entonces si me veían escribiendo era porque estaba buscando la referencia. Esta es información que se encuentra en mi libro Quesos Mexicanos. El primer queso en México, el primer queso en México está documentado en el 1585 por Diego Montemayor, que adquiere propiedades en la ciudad de Monterrey, al norte del país, donde se crían ovejas para su leche, para hacer quesos. Obviamente lo que estaban tratando de hacer era un queso manchego. Este dato es de un libro que se llama Virreyes y Virreinas Golosos de la Nueva España. El segundo lugar donde se documenta un queso es en el estado de Puebla, en donde se dice que aparte del queso estilo de la Mancha, se hacen cajetas y chongos. Chongos es un dulce de leche fermentada en azúcar, que se come en esa parte de México. Un poco, para responder a tu pregunta, Luis, es justamente cómo empieza pues la búsqueda de conocimiento, no solamente para escribir el libro, sino para lo que antes era un blog que tenía sobre política. Leí obviamente el libro de Sergio, de los quesos latinoamericanos, por ahí lo tengo, en alguna caja en Boston. Pero me acuerdo que lo pedí y hace, no sé, 20 años, 19 años que empecé a trabajar en quesería, no existía el conocimiento que existe hoy, obviamente tampoco existía el Wikipedia y ni existían todas estas cosas, entonces gran parte del conocimiento fue a través de libros y siempre me gusta mencionar eso a la gente que me pregunta cómo llegaste al conocimiento. No soy una persona que se desarrolló en el medio rural, aunque sé hacer queso y tengo un poco de conocimiento sobre el manejo de animales pequeños. No soy quesero, no hago queso de meter la mano para hacer queso, pero gran parte del conocimiento viene justamente de los libros. Y hay libros, bueno, ahora hay libros todo el tiempo. Al menos salen 5 libros de queso en el mundo, principalmente en inglés y en francés. En español, la mayor parte del conocimiento que se ha creado está hecha en España, y luego, bueno, muy puntualmente el conocimiento que han contribuido no solamente los panelistas, pero algunas otras personas que han contribuido a información sobre sus países. Bueno, mi ideal obviamente sería que todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, lo más importante que pueden hacer para la quesería de su país es documentar el queso que ustedes hacen. No solamente de documentar el pH o el tipo de leche o el tipo de alimentación de la vaca o el tipo de maduración, sino creo que lo más importante es tener una buena foto, hablar con las personas mayores que hayan hecho este queso antes y conocer esa historia. Si ustedes lo tienen documentado y eso y el vecino lo tiene documentado y eventualmente podrán ustedes crear un archivo que es importante. Y creo que eso es lo más importante de lo que podrá ser mi contribución en el día de hoy, es justamente esto, es un poco llenándome de información de los quesos de Irlanda, de los que conozco mucho porque trabajé en Irlanda, de los quesos de Estados Unidos porque he vivido mucho tiempo en Estados Unidos, y ahora, bueno, acá en mi nueva casa en Inglaterra empiezo lo mismo, este trabajo de documentación. Creo que es importantísimo y creo que
las redes sociales para eso sí nos ayudan. Es totalmente diferente poder ver una foto de un queso y que tenga una explicación y es forma en que todos aprendemos y ese conocimiento se debe definitivamente de compartir. También específicamente quisiera decir de México. México es un país mega diverso. No lo digo yo, esto lo dice las Naciones Unidas por su tipo de ecosistemas. Tenemos el único ecosistema que no tenemos es tundra, porque no estamos en el norte-norte, entonces tenemos los demás ecosistemas y eso ha creado que tengamos quesos de diferente altitud, de diferentes rebaños. Y aunque, bueno, hay un abuso del uso de vacas de raza Holstein, definitivamente hay producción de queso de vacas Jersey, suizas, de cebús, y obviamente hay producción de queso de cabra y de oveja y de búfala. Y eso ha cambiado a los últimos 10 años en México, en el que ahora cada vez hay más producción de nuevos productos de lo que los investigadores de la Universidad de Chapingo antes llamaban los quesos genuinos mexicanos. Ahora hay otros quesos que van más allá de los quesos genuinos mexicanos, y esos nuevos quesos mexicanos son los que han salido al mundo a participar en concursos internacionales y han ganado medallas, siendo la más notoria el queso de cabra envuelto en hoja de aguacate, que en el 2015 ganó el mejor nuevo queso del mundo, que obviamente es la primera vez que un queso latinoamericano gana ese nivel de reconocimiento en una competencia internacional. Hasta ahí dejo esta parte de la conversatorio, pero seguimos platicando sobre esto que es interesante. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por tus comentarios. Bueno, continuamos con nuestro amigo Ernesto y los datos históricos de los quesos ecuatorianos. Cuéntanos, amigo Ernesto, tus inicios y qué te ha permitido llegar a participar en certámenes internacionales. Con respecto al tema de la historia del queso en el Ecuador, también parte muchísimo de la llegada, ¿no es cierto?, de España, de las primeras ganaderías. Muy particularmente acá en el Ecuador sucede que tenemos los Andes, ¿no es cierto? Tenemos formas de manejo de la ganadería, y esto promulgó desde un inicio que siempre exista leche de diferentes características, pero sobre todo el esquema de manejo inicial estaban orientados principalmente a que sean dentro de los hatos o a los hatos ganaderos dentro de las haciendas. Y claro, dentro de estas haciendas mayoritariamente se venían elaborando quesos frescos. Hay datos históricos aquí. De hecho, hay un hotel muy particular en donde tuve la oportunidad de trabajar hace algunos años, en donde históricamente en 1820, 1825 se hacían los quesos y se prensaban, quesos frescos, y se prensaban con grandes bloques de aproximadamente 10 kilogramos. Y las piedras lo tallaban de tal modo que en la piedra tengan unas hendiduras por donde pueda correr el suero del queso que estaba siendo prensado en la parte interna. Y claro, ahora en ese hotel, por ejemplo, esas piedras forman parte de los pilares de la entrada del hotel, porque es uno de los detalles icónicos que yo he visto. Y ahora cuando voy a una planta y veo, por ejemplo, alguna pieza de madera antigua y demás, les digo que pongan en la entrada, en la pared, que cuente la historia de cómo inició esa quesería, ¿no? La parte de madera, por supuesto que en el tema de inocuidad todos sabemos que ahora de pronto ya no lo utilizaríamos, pero queda muy bien en la parte, ¿no es cierto?, de dato histórico, como museo, como algo demostrativo. Más adelante, claro, estas mismas iniciativas de quesería, o que en Ecuador mayoritariamente veníamos consumiendo quesos frescos de leche de vaca, y después iniciativas como las de el tema de traer técnicos de fuera, el tema de los intercambios de experiencias técnicas y demás. Hace unos 60, 70 años iniciaron ya implementarse técnicas de elaboración de quesos madurados acá en el Ecuador, sobre todo en las haciendas y en algunos proyectos asociativos en el Ecuador. Esto fue como
2 o 3 puntos de partida en darle vuelco a ese hábito de consumo, elaboración y consumo de quesos frescos e ir ya por los quesos madurados, quesos grandes, que por supuesto las primeras impresiones no fueron buenas, para nada. De hecho, uno de los técnicos, muy reconocido acá, don Oscar Pucher, llegó acá al Ecuador y se mantuvo muy poco tiempo aquí en el Ecuador porque las primeras impresiones del queso que él elaboraba, que eran grandes ruedas como en los Alpes suizos, nadie las quería comprar, nadie las quería comer, nadie las quería, no, ni siquiera acercarse, ¿no? Porque habían sido madurados varias semanas o meses. Y claro, allí es cuando empiezan a haber intercambios. Hoy por hoy tenemos, aunque no lo creas, querido Gustavo, tenemos un queso Pategras aquí en el Ecuador que lo hacen en una fábrica, porque se data de la historia de que el técnico de ver esta situación consigue un contrato y se va a Argentina, trabaja en Argentina 2 años y luego regresa gracias a la gestión de un expresidente de la República del Ecuador y lo trae el técnico acá para que haga quesos y claro, por supuesto, en su maleta trajo también el conocimiento de elaborar queso Pategras argentino. Es muy curioso, ¿no? Muy particular. ¿Dónde me vinculo yo un poco en el tema quesero? Porque también algo muy parecido, otro equipo de técnicos suizos llega a un pueblo muy particular llamado Salinas de Guaranda, en donde nazco yo, y ya venía el proceso cooperativo allí bajo un modelo de desarrollo comunitario, bajo un proceso de desarrollo comunitario cooperativo, en donde nace una quesería con tecnología suiza, y claro, no todos los quesos que se elaboraban allí se vendían en el pueblo, se vendían en las ciudades grandes como en la capital, aquí en Quito, y claro, allí empieza a mover un poco la dinámica ya de consumo. Este proyecto muy representativo permitió de que mucha gente con un impacto social muy importante se vincule, ya sea como productor de leche, como también como trabajador. Entonces yo tuve la oportunidad de aprender allí de los alumnos que trabajaron con los suizos, aprendieron técnicas y por supuesto ser parte del proyecto. Y claro, con el paso del tiempo, conocer a grandes expositores como las personas que les tenemos aquí presentes, Sergio, Carlos, han permitido que en estos últimos años yo pueda participar. Me vinculé hace 11 años a la quesería, un poco una disciplina también de este mundo del análisis sensorial y demás. Me ha permitido hoy por hoy pues, conocer diferentes espacios en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, en torno a la dedicación al tema de análisis sensorial como tal. Así que esto es lo que podría mencionar un poco de Ecuador y cómo ha sido mi vinculación al tema quesero. Bueno, perfecto. Gracias, Ernesto, por tus comentarios. Bueno, acá les vamos a dejar con una pequeña lectura de una frase que será que me impactó muchísimo, ¿no? Pues yo no conozco mucho el tema. La dictó Clifton Fadiman y dice así: el queso es la inmortalidad de la leche. Bueno, esto fue tomado del libro Por las huellas del queso de Sergio Borbonet, nuestro amigo Sergio, que hoy está con nosotros. Vamos a comentar de la ciencia y tecnología de los quesos. Esta parte nos la va a comentar Ernesto y te comento, ¿qué parámetros recomendarías y cuáles son los más importantes? ¿Y qué debería tener la materia prima y cuáles serían los insumos para la elaboración de queso? Gracias, Luis. Y bueno, aquí esto es muy importante, ¿no es cierto? Al ser un espacio más que todo de conversatorio, no tenemos una presentación, sino que vamos a ir citando como los datos más importantes, ¿no es cierto? Bien decía Sergio, bien decía Carlos, Gustavo, vivimos en un mundo totalmente diverso, en una Latinoamérica en donde tenemos un sinnúmero de climatologías, geografías y demás. Y claro, es muy difícil a veces mencionar de qué los parámetros con los cuales podemos encontrar una leche en la zona andina vayan a ser muy similares con los parámetros que están quizá en las zonas a nivel del mar, ¿no es cierto? Y esto es lo bonito, esto se convierte en algo especial por los cuales también le pongo un punto adicional, por así decirlo, o me sumo al comentario de Carlos, en que tenemos de que crear productos que sean identificativos de cada una de nuestras regiones, ¿no? Y es lo que sucede cuando a veces encontramos quesos, cuando nos queremos también, por supuesto, elaborar quesos parecidos a los de Europa. Parte de una materia prima, ¿no es cierto? Dependiendo muchísimo del animal del que provenga, si es cabra, si es oveja, si es búfala, si es vaca. Bueno, inclusive sabemos que uno de los quesos más caros del mundo es una leche de burra, ¿no? Entonces,
en la parte, uno de los parámetros a tener en cuenta, pero considerando estas diferenciaciones que podríamos encontrar en las leches para los quesos que elaboramos en nuestros diferentes países, por supuesto contar con un control de la microbiología, pensando que desde un aspecto tecnológico, esta nos puede llevar a tener dificultades, ya sea en el proceso productivo, como también ya una vez el producto en el mercado. En el proceso productivo no nos va a dar un queso con las características que estamos buscando. Y en el mercado, por supuesto, el consumidor lo va a notar, ¿no? Así que uno de los aspectos muy importantes es partir de una microbiología de la leche. Los sólidos van a variar. Inclusive si es, si es ganado bovino, van a diferenciarse de acuerdo a las razas ganaderas, sistema de alimentación. Tenemos aquí en los Andes ecuatorianos, peruanos y bolivianos seguramente ganaderías que se habitúan a alturas sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces van a dar una leche con una química muy particular que seguramente en el queso se va a imprimir en términos de sabor, atributos sensoriales y demás, pero la parte microbiológica yo lo pondría desde la parte técnica como un umbral importante. ¿Qué insumos utilizar? Estamos siempre interactuando con muchos queseros de toda Latinoamérica y a veces sí, aparecen por allí qué insumos alternativos puedo utilizar. Y partimos desde ese arte que empezó hace 10.000 años o hace muchísimos años, ¿no es cierto?, que venimos aprendiendo de generación en generación. Cuando elaboramos quesos con leche cruda, que estos a su vez vayan a ser madurados más de 60 días, no tenemos más que utilizar que un cuajo, ¿no? Cuando elaboramos quesos con leche pasteurizada, evidentemente tenemos que compensarle a esa leche con cloruro de calcio, agregar fermentos, cultivos lácticos para definir características y ayudar al descenso de pH, y por supuesto cuajo. Y dentro de cada uno de estos insumos existen características específicas que ayudarán tanto al proceso productivo como también a las características finales del queso, haciendo estas grandes diferenciaciones. Razas ganaderas, si mi tecnología de elaboración está estructurada con leche cruda o con leches pasteurizadas, ¿no? Eso es lo que podría comentar de mi parte, Luis. Gracias, Ernesto. Esta vez nuestro amigo Gustavo. Gustavo, tú que eres un gran conocedor de tecnologías de quesos, ¿qué recomendación nos podrías compartir para la elaboración de quesos de pasta hilada, como por ejemplo el mozzarella? Bueno, primero, antes de entrar específicamente a lo que me planteas, Luis, quiero hacer un comentario de lo que he escuchado en las presentaciones de cada uno. Carlos decía, yo no soy quesero, sé hacer queso, pero no soy quesero. Creo que Sergio va a compartir. Nosotros, si bien hemos tenido la dicha y la posibilidad de formarnos, de estudiar en lo que es lechería, nosotros somos queseros, es decir, acostumbrados a meter la mano en la tina y los años que tenemos encima, muchos de ellos, lo hemos pasado andando en fábrica y haciendo queso. Y la verdad que la profesión me dio la posibilidad de conocer muchas regiones de Latinoamérica y comparto todo lo que se ha dicho porque lo he visto y en particular, y quiero hacer referencia a alguna cosa que decía Carlos, he estado en muchas regiones, en muchos lugares de Latinoamérica donde las mujeres llevan adelante el trabajo de la elaboración de quesos, adelante la fábrica completa. Así que a nivel artesanal, no tan artesanal, las mujeres son las que están adelante del trabajo. Bueno, particularmente a lo que vos planteas, Luis, el queso de pastelado y particularmente la mozzarella es un queso, bueno, de los más fabricados en el mundo. Y el primer punto, si hablamos de la calidad de la mozzarella, y la mozzarella está, si bien hay diferentes tipos de mozzarella, en Italia la mozzarella original está elaborada de búfala y en su mayoría se destina a consumirla como en los platos de entrada, digamos, junto con ensaladas. Pero si nos enfocamos en la gran producción de mozzarella mundial, está destinada a su uso sobre la pizza y ese es el mayor motivo de la gran producción que hay de mozzarella en el mundo. Cuando esa mozzarella va a ser destinada a la pizza, tiene que cumplir con algunas funciones o propiedades funcionales que se llaman,
que tienen que ver con la capacidad que tiene para estirarse, la capacidad que tiene para derretirse y cubrir la pizza, y algunos otros aspectos como es cuánto de aceite puede liberar, cuánto de blister o de amarronamiento puede generar posterior, por supuesto, a la cocción de la pizza. Entonces, apuntando a esas propiedades funcionales que se espera que cumpla la mozzarella, podemos mencionar algunos aspectos relevantes. Y el primero es el que mencionaba Ernesto, es decir, la leche. No se puede hacer magia. La calidad del queso está muy relacionada a la calidad original de la leche. Por más que tengamos un proceso de elaboración muy ajustado y controlado, si la calidad de la leche no es buena, ya nos tenemos que olvidar de lograr un producto que no tenga desviaciones o que no se acerque al perfil esperado. Entonces, el primer punto, sin duda, es la calidad de la leche, que comparto con lo que dice Ernesto. Hay regiones donde la calidad de la leche es más fácil de lograr, ¿sí? Y otras regiones mucho más, con climas mucho más rigurosos en cuanto a la posibilidad de conservar esa calidad, ¿no? Entonces, primer punto, calidad de la leche. Segundo punto, que tiene que ver con el proceso de elaboración, y voy a hablar muy en general. En ese proceso de elaboración es clave los cultivos que se seleccionen para ese queso, es clave la estandarización de la leche, la relación grasa-proteína que se dé, es clave el proceso de coagulación y el desuerado posterior, porque define la humedad de la cuajada y del futuro queso. Y después, el punto más crítico de todos es la fermentación de la masa, en donde se provoca una modificación química de esa estructura original, que es la cuajada, y que va generando las condiciones para el hilado. Eso se logra a través de una acidificación, que es la fermentación de la masa, y se provoca una descalcificación que permite que la masa llegue a tener un comportamiento elástico, fibroso, que es lo que se logra después con el posterior hilado. Pero si esa condición no es la ideal, ni el hilado va a ser ideal, ni el queso final va a ser el ideal. Entonces ese es un punto crítico, bien clave, para lograr esas funcionalidades que estamos esperando. Más allá de las otras operaciones, insisto, el más crítico de todo es el proceso fermentativo, donde hay que ir midiendo la condición de pH para lograr esa actitud de estiramiento que buscamos en la masa. Y después el hilado posterior, las condiciones de hilado que se generen también es importante, no solamente para acompañar y terminar el proceso como corresponde, sino también para lograr los rendimientos más adecuados que podamos y no tener pérdidas en esa etapa de hilado. Bueno, por ahí va la cosa, después si hay tiempo y hay preguntas lo redondeamos, no quiero extenderme para que todos tengan tiempo de hablar. Bueno, estupendo, gracias Gustavo. Ahora vamos con nuestro amigo Sergio Borbonet. ¿Qué características deberíamos considerar en un queso madurado? Bien, es una linda pregunta, o más que una pregunta, un temón. Yo pienso que, aparte de lo agregado, quiero agregar a lo de Ernesto y a lo de Gustavo, es la capacitación que tiene que tener la persona para trabajar con un queso. Cuando hablamos de un queso madurado, esto significa que estamos elaborando un queso y dar un tiempo determinado para que aparezcan las características físico-químicas, microbiológicas, sensoriales, muy importantes a la hora de adquirirlo, bueno, se puedan obtener. Y en este sentido podemos hablar de varias familias de quesos madurados, donde podemos contar con los quesos grana, es decir, los quesos duros, donde tienen una larga maduración. Podemos contar también con la familia de los quesos de pasta lavada, como el Dambo, el Chanco, el Prato. Podemos contar con los quesos con ojos, como el Emmental, el queso Colonia. Podemos hablar también de quesos de la familia de los penicillium, es decir, que tienen una fermentación blanca y azul. Entonces, cada una de estas familias tiene que tener sus características para madurar.
¿Por qué? Porque nosotros queremos, en el caso particular de un queso grana, que es un queso duro, que tiene más de 6 meses de maduración, pueden tener 1 año, pueden tener 2 años, depende del tipo de queso que hablemos, puede ser un Sbrinz, Reggiano, Reggianito, grana, un grana padano, parmigiano reggiano. Este es un queso que tiene la característica, junto con en la cámara, que hay tres elementos que tenemos que tener siempre presentes: la temperatura, la humedad y la aireación. Esto se repite en todos los quesos, donde nosotros tenemos que ir midiendo justamente estos 3 parámetros para que las enzimas y los microorganismos propios de la leche o lo que les agregamos mediante el agregado de cultivo tengan las mejores condiciones para que se fueran o se vayan desarrollando. Y en el caso particular de los quesos grana, cuando abrimos el queso, no se rompe, se abre con la ayuda de una cuchilla o una cuchilla típica de quesos, con la ayuda de las manos. Bueno, abrimos el queso y ahí vamos a ver la grana. Esa es la característica primordial que tiene este tipo de queso en esta gran familia. Otros quesos, por ejemplo, pueden ser los quesos con ojos, tienen que tener otras condiciones, pero también repercuten los 3 parámetros antedichos. La característica es que justamente hay un momento que el queso sale de la salmuera, entra a una cámara fría de 10, 12, 14 grados y luego pasa a una cámara caliente. ¿Para qué? Para que las bacterias típicas propiónicas se desarrollen y formen el ojo que queremos. Una vez que el queso tiene una panza, se empieza a hinchar, pero no por una hinchazón de una fermentación anormal, sino por los propios microorganismos que nosotros agregamos, son bacterias propiónicas, comienza a formar el ojo, lo sacamos de esa cámara y la llevamos a una cámara de frío. Entonces, estos parámetros tienen que estar muy bien regulados. Otra familia pueden ser los quesos de cámara, de quesos con penicillium. Estos penicillium pueden ser Penicillium camemberti o Penicillium candidum, Penicillium roqueforti, donde buscamos justamente una gran cantidad de humedad, una alta humedad, un gran porcentaje, 95, 98% de humedad en la cámara. Esos penicillium se comienzan a desarrollar, tanto externamente como el camembert o el brie, como internamente, que ya lo agregamos en la leche, y donde lo único que hacemos es hacer un agujero, varios agujeros, a través de la superficie para que entre el aire y puedan esos microorganismos o esos penicillium desarrollarse. Obviamente también tenemos los quesos de pasta lavada, donde sale de la salmuera y pasa a una cámara de 10, 12, 14, 16 grados, y ahí pueden estar 20 días, 30 días, y este queso, que en su nombre original, Dambo, como también los hay hoy, lo que se busca es un queso cremoso, con mucha grasa, porque realmente es un gusto al paladar probar este queso, pero también en otros países se hace con menos cantidad de grasa. ¿Por qué? Porque lo que se busca es un corte, que ese queso no se pegue en la cuchilla y pueda servir para un sándwich o simplemente para comer con el pan. Entonces, hay características en las cámaras de maduración, las cuales tenemos que regular cualquiera de ellas, pero también podemos encontrar en la naturaleza cuevas entre las rocas, donde así justamente se desarrollan las características naturales de estos ciertos microorganismos que se pueden madurar, y este es un valor agregado que nosotros podemos tener en un queso. Entonces, podemos buscar por diferentes lugares en nuestra zona, en nuestra región, cavas o lugares, cavernas naturales. Allí hay que hacer un pequeño estudio de que puedan haber murciélagos o pueden haber elementos que nos puedan realmente perjudicar, pero sí podemos darle un valor agregado a ese queso. Hace muchos años, y finalizo para no pasarme, estaba en la zona de Puno, en Perú, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces a mí un gerente me decía,
¿cómo nos podemos diferenciar de los quesos que se venden, de este tipo de mismo queso que se venden en la ciudad, en Lima? Y yo le decía, la altitud que ustedes tienen. Esa es la característica que tiene justamente en ese buscar algo diferente, donde justamente la riqueza del medio ambiente nos puede dar un valor agregado al queso que estamos. En relación a lo que mencionaba Sergio de los quesos madurados, está presente, y del queso azul particularmente, está presente acá escuchándonos Carlos Baje, que es un empresario acá de la zona de Villa María y que elabora, tiene una planta muy linda, tiene muchos años en quesería, pero hace poco inauguró una planta y elabora los quesos azules muy buenos. Bueno, continuamos. Ahora entramos en el tema de la comercialización de quesos. Amigo Carlos, ¿cuáles serían las oportunidades y desafíos que tenemos en Latinoamérica para la comercialización y exportación de quesos? Muchas gracias, Luis. La verdad es que creo que está muy bien pensado cómo están estas preguntas, porque empezamos obviamente con la pregunta para Ernesto sobre la inocuidad y que nos empieza hablando sobre la leche, ¿no? La importancia de la leche y pasamos por formas de producción y escuchamos de Gustavo todo un conocimiento importante de cómo la elaboración y pasamos finalmente a Sergio que nos platica en una manera muy rápida, muy puntual, cosas dificilísimas de entender de temperatura y tiempo y humedad. Estoy impactado de toda la información que nos han dado en 20 minutos. Entonces, un poco para agregar, quiero hablar de dos temas específicos y me voy a ir rápido para que no nos pasemos mucho del tiempo. El primero es el mercado interno. El mercado interno es lo más importante que tenemos en Latinoamérica. Cada uno de ustedes tiene un mercado cautivo que es el de su región, el de su pueblo, el de su ciudad. ¿Por qué? Les digo. El consumidor más grande de quesos son los griegos. Los griegos comen 33 kilos de queso per cápita al año. En Perú, el peruano promedio come 540 gramos de queso al año. Si estemos pensando que en México, por ejemplo, se comen 20 kilos de queso al año per cápita al año. Entonces, los peruanos, solamente para la gente que nos acompaña de Perú, para llegar solamente al nivel de México, tienen 19 kilos. Para llegar al nivel de los griegos, pues ya estamos hablando de 32 kilos. Entonces, ese mercado interno es importantísimo. Estos números aplican para todos los países. Obviamente, lugares como Argentina y Uruguay tienen mucho más consumo que Perú. Obviamente, escogí a Perú porque es el que tiene el consumo más pequeño, pero ninguno en Latinoamérica tiene el consumo que tienen los griegos o los alemanes o los americanos, que estamos hablando de 30, 32, 33 kilos de queso per cápita al año. Ese mercado interno es importantísimo y buscar ese mercado interno es el más fácil, es el más barato de comercializar. ¿Por qué? Porque es el cercano. Y muchas veces lo más fácil de competir en ese mercado es distinguirse justamente por lo que hemos dicho todos, que es la calidad de la leche. Esa calidad de leche es la que nos acaba diferenciando a un queso del otro. Porque, y esta es la segunda cosa en la que quiero hablar, es la igualdad de condiciones. Eso lo digo siempre, si ustedes como consumidor entran a una gran superficie, a una tienda y todo, y ven 40 quesos de la misma manera, y uno no sabe, por ejemplo, en México, el queso que más se come es el queso panela, y hay 4 panelas diferentes, y el consumidor no sabe cuál es la diferencia, siempre se va a ir por el precio. Eso significa igualdad de condiciones. Esa igualdad de condiciones nos acaba afectando a todos siempre como productores,
porque siempre el consumidor, perdón, se va a ir por el producto más barato, a menos de que conozca la calidad, y esa calidad solamente se traduce en calidad de leche, maduración y el trabajo del insumo para tener un mejor queso. Entonces, ese mercado interno es importante. Hay que tratar de romper esta igualdad de condiciones en la que nuestro producto se vea, nuestro producto se sepa diferente para que podamos tener un mercado. Y entonces a esto hago el salto a la exportación. Estamos pensando que un lugar como el Whole Foods, que es una tienda de quesos, es un supermercado que tiene una tienda de quesos interna, tiene aproximadamente 100 quesos en la tienda, o de un Morris en Nueva York que tiene 240 quesos, o quizá un Italy, ya sea una tienda Italy, que es un mercado italiano específico, estamos hablando que tienen 180 referencias. Si nosotros queremos poner ahí a un queso latinoamericano, ¿sí?, tenemos que encontrar el nicho que no se ha cubierto. Entonces, si tenemos 180 referencias, obviamente empieza desde queso fresco de cabra, queso fresco de vaca, queso fresco de oveja. El queso que se vende de alta gama, digamos, es el Parmigiano Reggiano, que está hecho con denominación de origen en Italia. El de segundo, el de medio pelo, digamos, ¿sí?, es el Grana Padano, que porque tiene leomicina se vende más barato. Y hay un queso de ese estilo, de este gran estilo de las granas, ¿sí?, que se vende mucho más barato, y ese es queso siempre que viene de Uruguay o que viene de Argentina, y no es que sea de mala calidad o que sea de más baja calidad, sino lo que pasa es que no se sabe comercializar, y finalmente acabamos diciendo, bueno, este es un queso como ese otro, pero es más barato por el tipo de cambio, por la tecnología, por el transporte, acaba siendo más barato, y entonces se comercializa como Parmigiano Reggiano o Grana de baja calidad y de bajo precio, cuando realmente el queso no tiene esas dos condiciones, porque el queso es de buena calidad. Estos productores, por ejemplo, con unos productores que hablamos de Uruguay hace unas semanas, algunos otros productores en algunas otras partes de Latinoamérica, no han sabido promoverse hacia el exterior como un producto único, diferenciado, para que en esa igualdad de condiciones de las que les hablaba, se puedan ellos diferenciar, para que digan, este es un queso maduro, duro, ¿sí?, de una región específica del Uruguay, y es totalmente diferente, y entonces encontraría ese nicho específico en lo que les digo, en estas 180, 245 referencias que existen en una góndola. Entonces, creo que esto es parte de lo que tratamos en el curso más grande que damos sobre esto, es parte de mi trabajo, justamente encontrar esa historia personal, esa historia de empresa, esa historia de ese queso, para que se pueda vender en el mundo de una mejor manera, y yo les aseguro que en 10 años tendremos quesos de Latinoamérica en esa góndola, y no le habremos quitado el espacio a ningún otro, sino esas góndolas se volverán de 200 quesos, y ese espacio de 20 quesos son para quesos latinoamericanos. Muchas gracias, Carlos. Ahora vamos a hacerle una invitación a todas las personas que están conectadas con nosotros. Y la invitación es para el curso internacional de tecnología, comercialización y exportación de quesos. Este curso será dictado desde el 2 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2021, y el programa completo está comprendido en 5 módulos. El módulo 1, Principios y Fundamentos Técnicos para la Elaboración de Quesos, dictado por Ernesto Toalombo. El módulo 2, Tecnología de Quesos Frescos, Blandos y Pasta Hilada, dictado por Gustavo Cifre. El módulo 3, Quesos Madurados de Latinoamérica, por Sergio Bonet. Módulo 4, Comercialización, Branding y Mercados de Negocios de Queso, dictado por Carlos Yescas. Y el último módulo, que sería el 5, Exportación y Posicionamiento de Quesos, por Carlos Yescas. Bueno, ya las inscripciones están abiertas, pueden ingresar a nuestra página web www.proyectalimentos.com. Los esperamos a todos. Me ha fascinado todo este webinar, todo este compartir,
Y bueno, les dejamos las palabras finales a todos los ponentes para que se despidan y puedan hacer sus comentarios finales. Bueno, digo, tomando las palabras de Carlos, lo que explicó Carlos recién, acá en Argentina nosotros en muchas conversaciones de queseros sentimos un poco de envidia del trabajo que ha hecho la industria del vino, por lo menos en nuestro país, para hacer conocer sus productos. En las familias, en los hogares, hoy es muy frecuente y muy común que sea el dueño, el hombre de la casa o la familia en general, va al supermercado, va a un lugar de venta de vino y compra y elige y sabe de la uva y sabe de los sabores de los, y cosa que no pasa con el queso. Es decir, salvo la gente que está en el rubro y supongamos un poco de la población, pero en general la información que se tiene sobre el queso es poca y termina pasando lo que decía Carlos, es decir, que la gente en muchos casos termina eligiendo solamente por el precio, con lo cual se empareja por precio y y no se hace una diferenciación de la calidad que puede presentar un producto u otro. Y esto es un trabajo, lo digo porque en realidad se habla y es un trabajo grande que hay que hacer en todo el sector lácteo y particularmente el queso para poder hacer relevante. La gente creo que sabe que es importante tomar lácteos, pero tiene que aprender las virtudes y cualidades, en este caso de los quesos, las particularidades de cada uno. Cosa que no pasa, no sé, un consumidor italiano de quesos va a comprar queso y sabe claramente lo que busca y sabe diferenciar y sabe que las diferencias de precios tienen que ver con grado de maduración, estacionamiento, características del queso. Bueno, esto como un comentario apoyando lo que decía Carlos. Y para cerrar, hay un refrán que dice, pan, queso y vino sirven para ser buenos amigos, ¿sí? Y en realidad es así, es decir, siempre hay, cuando hay un queso en la mesa familiar o en el grupo de amigos, es algo que se valora, ¿sí? Es algo que genera satisfacción al comerlo. Entonces, nosotros como parte de ese sector tenemos que también hacer cosas para potenciar el consumo y que la gente sepa. De mi parte, agradecerles la posibilidad de participación de nuevo. Hemos tenido casi 200 personas conectadas escuchando. Esperamos que haya sido útil, que haya sido entretenido y ojalá podamos seguir viéndonos. Muchas gracias. También de mi parte quiero agradecerles a todos, a ustedes, Gustavo, Sergio, Carlos, Luis, por hacer posible este espacio, este encuentro. Y hacía falta, ¿cierto? No nos habíamos visto hace mucho tiempo, inclusive por este medio. Así que, bueno, les envío un fuerte abrazo a todos los participantes. Gracias por su presencia. Gracias por también dejarnos sus mensajes, sus comentarios. Y por supuesto también gracias por hacer esto posible. Así que les enviamos un fuerte abrazo a nombre de Proyecto Alimentos, a nombre de todos, todos quienes estamos aquí. Muchísimas gracias. Bueno, simplemente agradecerles la posibilidad de haber estado conectados y escuchándonos. Fue un placer hablar de estos temas que son apasionantes. Y simplemente a todas las personas que nos están escuchando, yo le diría que no solamente tratar de mejorar los quesos, sino también a innovar, a ver gustos, sabores, todo aquello que uno puede tener alrededor de donde vive, mediante el agregado de un vino, mediante el agregado de algún vegetal, de alguna flor. Yo me llevé una impresión fantástica hace unos años cuando estuve en Ecuador, cuando me presentaron un pequeño queso con pétalos de rosas. Bueno, es fantástico. ¿Por qué? Y bueno, porque ese matrimonio que elaboraba queso justamente dijo, hay que innovar, hay que ir al supermercado, hay que ir al almacén con algo nuevo para que podamos vender algo con un valor agregado. Y así lo hicieron. Así que nada más que esto, muchísimas gracias y ha sido un placer haber estado con ustedes.
Y lo único que me queda a mí es, igual que a todos, agradecerles, Gustavo, Sergio, Luis y Ernesto, y a las personas que nos acompañaron. Yo creo que me despido diciéndoles lo mejor que podemos hacer nosotros es comer más queso nosotros. Y no solamente el queso, si usted hace queso, no solamente el queso que ustedes hacen, sino coma el queso de su vecino, de su vecina, de las otras personas. Nosotros somos nuestro propio mercado, entonces hay que incentivarnos nosotros mismos comiendo más queso nosotros. Gracias.